Pues comenzamos con esta tertulia, si os parece, analizando, me gustaría saber la primera valoración. Me parece que vosotros estabais haciendo ya apuestas, ¿no?, durante el fin de semana. Al final ha terminado estallando y ha conseguido Donald Trump lo que verdaderamente quería. Bueno, pero parece al final que con lo que parecía que iba a haber una intervención en Irán y al final la ha habido. Evidentemente es una intervención que tiene partes positivas y partes negativas. Quizás, si me permites hacer un análisis general, claramente Irán estaba, como bien ha dicho el representante de los Estados Unidos, estaba mareando la perdiz, estaba ganando tiempo. Si como se ha visto, Estados Unidos y Israel tienen información a través de la CIA y del Mossad de donde se reunía el líder supremo del gobierno de Irán, pues evidentemente también sabían que el plan nuclear militar de Irán era una realidad. Es decir, en el año 2021 ya se sabía que Irán tenía la capacidad de centrifugar al 20% el uranio. Eso significa, una vez que has pasado de esa frontera, que tú eres capaz de seguir subiendo. Las últimas informaciones de junio del 25 es que podía centrifugar al 60%, incluso tenía el entorno de los 400 kilos ya de uranio enriquecido al 60%. Con uranio enriquecido al 60% ya puedes empezar a trabajar en un dispositivo nuclear, ¿no? También sabía el gobierno de los Estados Unidos la compra, una de las compras ha sido muy reciente, de misiles balísticos del gobierno de Irán, algunos de ellos con alcance de 2.500 kilómetros, es decir, para que nuestros oyentes lo entiendan, a la parte de abajo de la bota de Italia llegarían los misiles balísticos desde Irán. Irán tiene una industria de drones que ha desarrollado en conjunción con otros países, que está dando soporte también a la guerra de Rusia, la invasión de Rusia de Ucrania. Y además había una negativa por parte del gobierno de Irán a inspeccionar, a ser inspeccionados y a firmar, digamos, un acuerdo para comprometerse a dejar de enriquecer ese uranio y dejar de tener ese arsenal de misiles balísticos. Yo creo que la reflexión que se hace tanto por el gobierno de Israel como del gobierno de Estados Unidos es que si tienes que emprender un conflicto con Irán, mejor que lo hagas cuando no tienen equipamiento nuclear militar que cuando ya lo han conseguido, porque el plazo, una vez que estás enriqueciendo uranio al 60%, el plazo para tener ya una bomba nuclear operativa es de meses, de pocos años, ¿no? Con lo cual, esa ha sido la decisión. A partir de ahí, ¿qué hemos visto? Hemos visto una actuación quirúrgica el sábado en esta primera oleada, según las informaciones. Bueno, nosotros sabemos que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Entonces, todo lo que vamos a hablar a continuación es de la información que nos han ido dando tanto del gobierno de Israel como del gobierno de Estados Unidos como del propio gobierno de Irán, ¿no? Pero según la información que tenemos, hubo, digamos, a la madrugada del sábado para nosotros, hubo una intervención de aviones de Israel soportados por la inteligencia de los Estados Unidos y la propia Israel, muy quirúrgica, que fue dedicada a neutralizar lugares donde se puede estar haciendo este desarrollo de la energía nuclear con fines militares, punto primero. Luego ellos tienen información a mediado del día de donde se produce una reunión de la alta jefatura de Irán, donde está Jamenei, y hacen una cosa que no es típica, que es un ataque de aviones por la mañana y neutralizan al líder supremo con una serie de militares y líderes políticos que tenían de Irán. Y luego, a partir de ahí, pues lo que estamos viendo es que se están concentrando en lugares donde se pueden, o hay, digamos, infraestructura antimisiles o hay infraestructura de misiles. Todo esto lo que hace es que Irán, además de contestar a Israel, que está más o menos controlando con la famosa cúpula que tiene armada esos misiles, empiezan a lanzar misiles a las infraestructuras aeroportuarias civiles de los países del Golfo, ¿no? Que son los aliados de Estados Unidos, donde tiene Estados Unidos bases, tipo Dubái, Kuwait, bueno, pues donde lo estamos viendo, ¿no? Incluso se atreven a mandar un dron a Chipre, me parece que ha sido, ¿no? Es decir, que ahí es lo que hace que Alemania, Reino Unido y Francia se vayan a involucrar en todo esto. Bueno, pues, ¿qué quiero decirte con todo? Que ahora mismo la situación en que estamos es una amenaza real
de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, una amenaza real. Tenemos militarizado todo el estrecho de Hormuz, o la zona del estrecho de Hormuz, con 2 portaaviones gigantescos de los Estados Unidos, con más de 150 cazas de combate, con destructores, es decir, toda una flota muy importante en esa zona. Y luego tenemos oleadas, cientos de aviones de Israel en oleadas que están bombardeando básicamente infraestructura militar de Irán. Y lo que nos preocupa a nosotros es qué impacto va a tener sobre nosotros, y con eso termino. Pues depende de la duración del conflicto. Si el conflicto, como hasta hoy se decía, iba a durar en torno a 4 semanas, era muy limitado. Hoy ya el presidente Trump en sus declaraciones ha dicho que probablemente dure más de 4 semanas. Vamos a ver también lo has comentado, si al final se ponen lo que se llama botas en el terreno o no. Y yo también apuntaba la semana pasada que hay en torno a 45.000 militares de los Estados Unidos embarcados en esos barcos y muy cercanos en las bases, algunos más, con lo cual realmente sí que tienen. Y vamos a ver lo que estamos viendo ahora, si esa respuesta de los mercados al petróleo lo pone muy alto, ¿no? Si el petróleo puede subir, pues por encima de los $100. En la actualidad está más cerca de los $80, pero depende de lo que vaya a durar esto. Es verdad, y con esto ya no digo más, que el hecho de que ahora controle también los Estados Unidos la producción de Venezuela le da cierto comodín para poder jugar, digamos, con los propios suministros del petróleo. Y China es la principal, desde mi punto de vista, la principal perjudicada de esta crisis que hay en la actualidad, porque si a ese 5% del petróleo que consumía China, que venía de Venezuela y que ahora mismo está en dudoso, le sumamos el 23-24% que cogía de Irán, pues yo, si fuera el dirigente chino, estaría preocupado, porque el 30% de mi petróleo, de las fuentes de mi petróleo, están en peligro, con lo cual uno de los principales líderes del mundo que tendría que estar ahora mismo trabajando para que se produzca un acuerdo de paz, un acuerdo en Irán, tendría que ser China. O sea, en este caso, yo creo que China tendría que mover también ficha, aunque no se diga, para poder llegar a un acuerdo, o bien porque cae el régimen de Irán, o bien porque una parte del ejército o una parte de las tropas, digamos, que gobiernan Irán, que yo creo que las hay, porque la información viene de ahí, se pone del lado de llegar a un acuerdo. Y esto sería un poco un análisis geoeconómico de la situación, teniendo en cuenta que nadie sabe lo que está pasando y nadie sabe lo que va a pasar. Y también teniendo en cuenta que Donald Trump ha confirmado que el ataque más contundente de momento todavía está por llegar. Va a seguir haciéndolo. A la vuelta de la esquina, y en un momento también en el que hemos visto en numerosas ocasiones Donald Trump que insiste en bajar el precio del petróleo. Ahora subiendo, es realmente un error todo lo que está este último movimiento de Donald Trump, y hasta qué punto pues puede tomar decisiones como esta, como la de Venezuela, y salir impune en todo esto. José. Yo sí creo que en el tema de Venezuela y en el tema de Irán, realmente Donald Trump no tenía otra alternativa. Es decir, yo creo que no son decisiones que se toman voluntariamente, ¿no? En el caso de Venezuela, quizás la justificación fue todas las rutas de las drogas, fentanilo, etcétera, pero al final todos estamos viendo que el interés fundamental es garantizar una zona de confort próxima a Estados Unidos, de un país con unas amplias reservas de petróleo, y eso en Venezuela lo veo claro. Y en el tema de Irán era el peligro, como he dicho antes, de que Irán diese con una bomba nuclear. La cooperación, tú has hablado de Pakistán, la cooperación entre Pakistán y Irán es de hace mucho tiempo, y tanto en el ámbito de los misiles como en el ámbito de la energía nuclear o de potencia nuclear, esa cooperación existía. En su momento ya Israel acabó con la vida de 4 grandes, digamos, científicos que controlaban todo este sistema, pero realmente la información que tenían ellos a través de la CIA y del Mossad es que ya tenían uranio enriquecido para poder construir una bomba pues los próximos meses, y eso inquieta bastante. Es decir, es verdad, por decir toda la información, que tradicionalmente digamos que la doctrina de Irán es que no se puede utilizar armas de destrucción masiva porque van en contra del Corán, claro, salvo que te obliguen en Occidente.
y Occidente ellos identifican como Israel. Entonces, el ejemplo de Israel-Irán es la típica relación entre dos vecinos que no se fían uno del otro, pero es que además, desde la constitución del año 79 del nuevo régimen de Irán, de los ayatolás, uno de sus objetivos fue terminar con Israel. Y esa obsesión de terminar con Israel, a través de fomentar el terrorismo internacional, de pagar con dinero del petróleo organismos terroristas, pues es, por otro lado, el que le ha arruinado como el país, ¿no? Entonces ya nos encontramos con un país arruinado, con un país corrupto, con un país muy sanguinario. El líder supremo que sustituye a Khomeini con mano dura, pues lo que hace es terminar, por supuesto, con toda la oposición y con todas, digamos, las posibilidades de tener una población que pueda vivir cierta vida normal. Ya no digamos si estamos hablando de las mujeres, o sea, la mitad de la población de Irán no tiene ningún derecho y la otra mitad, pues tampoco. Sí. Pero esa es la realidad, ¿no? Y ya las últimas movilizaciones que hubo hace unas semanas, pues han dado con la vida de entre 50.000 y 85.000 personas. Esto le afecta a todas las familias, de todas las rentas, que se quejaban por un tema económico, y el régimen, en lugar de intentar solucionarlo de una forma muy fácil, que es llegar a un acuerdo con Estados Unidos para decir que no van a seguir trabajando en una bomba nuclear, en lugar de eso aguantan ahí pensando que van a aguantar, y es lo que ha ocurrido. Se le levanta a la población, una inflación en la comida del 200-300%, la moneda que tienen ellos, pues el cambio del dólar, pues ha pasado a que por $1 te pagan ahora 1,5 millones, 1.750.000 reales o algo así, que es la moneda de allí. O sea, realmente, como dicen los iraníes que hemos escuchado en los medios de comunicación en España, ya no pueden perder nada. Entonces, ese es el caldo de cultivo de la situación actual. Yo sí que creo que va a haber botas en el terreno. Yo creo que Estados Unidos va a garantizar la circulación por el estrecho de Hormuz, y eso implica tomar la costa donde el estrecho de Hormuz es más estrecho. Yo creo que también que Estados Unidos va a tomar la factoría o el complejo de Karg, que es la isleta por donde se embarca la mayoría del petróleo que sale de Irán. Y yo creo que esos van a ser los primeros movimientos físicos que vamos a ver. A partir de ahí, no se nos oculta que el control del cielo lo va a tener Estados Unidos. Más o menos Irán puede tener en torno a 120 aviones de combate, la mayoría de ellos muy antiguos. Estados Unidos, solamente los portaaviones que ha llevado allí, tiene prácticamente 200 junto con los de las bases, es decir, la superioridad aérea es brutal. Israel tiene más de 200 aviones también en esta, con lo cual lo que vamos a ver los próximos días va a ser un aniquilamiento de las bases aéreas y de los pocos aviones que le puedan quedar operativos, y a partir de ahí, pues mi apuesta es por llegar a un acuerdo, como ha adelantado en alguna rueda de prensa Donald Trump, con alguien de dentro, que probablemente sea del ejército. El ejército que funciona en Irán no es el ejército tradicional, que se tiene muy mala organización, sino es el ejército de lo que se llama la Guardia Revolucionaria, ¿no? Los Pasdarán, ¿no? Que son básicamente 190.000 soldados bastante bien pertrechados, pero que tienen, digamos, lo llaman un estado dentro de un estado. Entonces yo tengo la sospecha, no la información, porque información no tengo la sospecha de que alguien de este entorno sí está hablando con Estados Unidos. Porque yo veo todo, como estáis diciendo vosotros, como demasiado mejor planificado, y veo como casi la reacción de Irán a la fecha de hoy como una mera pataleta de voy a bombardear aeropuertos, voy a tirar misiles para todos los sitios, etcétera, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo creo que la capacidad nuestra, y aquí tú me preguntabas y yo voy a entrar al trapo, como Occidente, es apoyar a Israel y apoyar a Estados Unidos. Y a mí me abochorna que el gobierno de España haya prohibido públicamente el uso de la base de Morón y de Rota para que la flota americana pueda pasar, pueda repostar, lo que es peor, que los 10-20 aviones que había apostados en la base de Morón puedan rellenar los depósitos de los aviones caza que estaban viniendo a la zona de guerra, ¿no? Es decir, esta decisión del gobierno de España me parece absolutamente irresponsable, me parece totalmente en contra de Occidente, y me parece que nos estamos situando en el lugar equivocado de la historia. ¿Cuál es el rédito? Por un lado, el rédito electoral de los partidos que apoyan, en este caso, al gobierno de España, que son totalmente en contra de Occidente, por supuesto en contra de Israel y en contra de Estados Unidos, y hasta cierto punto
me da la sensación que a favor de Irán, lo que a mí me sorprende muchísimo, porque la dictadura de Irán es terrible, como lo ha demostrado. Y luego, otro tema muy importante, ¿no?, es que además de colocarte en el lugar equivocado de la historia, nosotros lo sabemos, ¿no? Los Estados Unidos están ahora mismo en un proceso de decisión de qué áreas geográficas van a poder potenciar en el futuro, y evidentemente esa ayuda que nosotros podíamos dar, que estaba contenida en los acuerdos con los Estados Unidos y en la OTAN, pues no se está dando, ¿no? Y Marruecos sí que está tomando ahí un partido. Pero una cosa muy importante que yo quiero decir sobre este tema. Primero, que Estados Unidos no se va a olvidar de este desplante adicional que nosotros estamos haciendo. Es decir, si pensamos que esto nos va a salir gratis, estamos equivocados. Y segundo tema más importante, si pensamos que por el hecho de no apoyar a nuestros aliados occidentales, el terrorismo islamista potenciado por Irán va a dejar fuera a nuestro país, eso sí que es de un nivel de, no sé cómo decirlo, de irresponsabilidad brutal. Porque el terrorismo no elige sus víctimas de una forma, digamos, estratégica. Ataca a aquellos países que son más débiles. Y nosotros, con esta decisión, estamos demostrando una clara debilidad. Nos estamos situando en el mapa de destino de posibles atentados terroristas. Entonces me parece muy irresponsable y lo digo como ciudadano. ¿Creéis lo mismo, que estamos en peligro? Estados Unidos, desde luego, no ha tardado en dar respuesta y contestar a Sánchez por las bases de Arrote de Morón. Dice que ojalá todo esto sea una aberración. Sí, a ver, Pedro Sánchez ha prohibido el uso, pero otra cosa es que las usen o no. O sea, Pedro Sánchez no es la primera vez que dice algo y luego se hace lo contrario de lo que dice. Estados Unidos ha admitido la prohibición, ¿eh? Públicamente Estados Unidos ha dicho que si España no le permite usar esas bases para esta operación, lo entienden. Pero dicho lo cual, ya las han usado. Es que, y perdona que te interrumpa, no. Es que el problema es que ayer el ministro Álvarez mintió. Cuando un periodista le hace la cuestión de si los Estados Unidos estaban usando las bases para preparar este ataque, dice que no. Y todos hemos visto en los medios de comunicación barcos que han estado aquí, y evidentemente los barcos estuvieron hace unas semanas para irse colocando en la zona de conflicto, y luego era público que esos aviones majestuosos que estaban volando en nuestro entorno eran para poder ayudar a repostar los cazas que estaban volando de unas bases a otras para llegar a los portaaviones, etcétera. Pero... O sea que es una mentira que se veía, y hoy se ha reconocido por parte del gobierno que sí se habían utilizado, ¿no? A Israel. Sí, pero que todavía es pronto, pero esto la historia hay que validarla con el paso del tiempo. Correcto. O sea, yo creo que tenemos que ver qué ocurre en estos dos sitios, y dentro de 6 meses, 7 meses, pues veremos si ha merecido o no la pena. En los dos sitios, si os dais cuenta, ya no se podía caer más bajo. La población no podía estar peor, las decisiones de los gobernantes no podían ser más encarnizadas, y ya no era un problema de democracia, era un problema de derecho a vivir. Que ojalá no, ¿eh? Ojalá, imagínate, 85.000 muertos. Tienen mínimo 10, 15, 20 personas de su familia, y haces la multiplicación y desde luego no es, o sea, esa masacre no es una cosa normal. No, sí, ojalá caiga el régimen, porque es asesino, es de ¿Vosotros os acordáis de transición más que caer? Sí. Pero os acordáis cuando hubo el atentado en Madrid de los 200 muertos de la estación de tren, ¿no? De los trenes. Todos conocíamos a alguien allí. Sí, sí. Pues cuando hay 100.000 muertos, 100.000 asesinados en una semana, todos los iraníes tienen algún pariente, algún amigo que ha fallecido ahí. Y desde luego ha fallecido en condiciones muy extremas. Sí, torturado y sí, encarcelado, que sí. Hoy en los medios de comunicación comentaban que en el caso de las mujeres, para evitar que en la muerte no vayan al cielo, además se producían violaciones. O sea, que es que ya el régimen estaba tan degenerado desde ese punto de vista, que yo creo que ese punto de inflexión, y yo creo que esa información, y yo digo, no tengo yo información, pero es mi forma de pensar, esa información sí la tiene la CIA, esa información la tiene el Mossad, y por eso esto se ha precipitado, al margen de que evidentemente estaban muy cercanos a poder tener un armamento nuclear, que eso es muy dañino, no solamente para la zona, sino vuelvo a recordar, con los misiles balísticos que tiene Irán, se puede llegar al sur de Italia.
Sí, es verdad que son oportunidades buenas de mercado porque esto produce picos y valles, que es donde la gente gana dinero y donde la gente pierde dinero. Y en el tema español, lo he dicho antes, ¿no? A mí me ha producido bastante bochorno que el Gobierno de España haya públicamente prohibido el uso de la infraestructura que tenemos en común con los Estados Unidos desde hace años para que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vayan a neutralizar una dictadura que está produciendo mucho dolor en la población de Irán. Me da un profundo bochorno. Pues hasta aquí la tertulia de hoy. Veremos cuáles son los siguientes mensajes por parte de Donald Trump, que está reunido durante la jornada y que, bueno, a la espera de cualquier posible actualización también. Enseguida vamos con informaciones de última hora. Antes, muchísimas gracias a los tres. José Luis Moreno, economista, gracias por acompañarnos. Muchas y autor gracias. de Geoeconomía Estratégica.